acerca de la poesía peruana del siglo XX, ¿no? Ya hemos empezado con una poeta, Magda Portal, aunque Ana María ha visto más su parte novelística, la parte de su prosa, ¿no? Yo diría que Magda Portal representa a una intelectual, digamos, completa, ¿no? Porque tiene la parte de la escritura, es poeta, es prosista, pero también es política, ¿no? Eh, y bueno, en realidad podríamos quedarnos hablando de Magda Portal bastantes horas, además que ella sabe que también soy fan de Magda, desde que leí su autografía, dicho sea de paso la recomiendo mucho, además de esta novela, obviamente. Te toca de una manera muy distinta, ¿no? O sea, es otra cosa, ¿no? O sea, cómo se va construyendo el personaje a sí mismo también es fascinante, ¿no? Entonces, digamos que Magda inaugura el siglo XX como poeta. O sea, dentro de la poesía, Magda publica Una esperanza y el mar en 1927. Es un poemario que publica además Mariátegui. O sea, ella primero comienza a visitar o frecuentar al círculo de Mariátegui, pero finalmente se decanta por el círculo aprista, ¿no? O sea, se afilia al aprismo. Eh, pero, digamos, Magda escribió con algunos lapsos poesía casi hasta que murió y siguió publicando, ¿no? Pero su primer poemario, Una esperanza y el mar, es uno de los poemarios más importantes de la vanguardia peruana, ¿no? Allí publicado también por la editorial Minerva de Mariátegui, ¿no? Entonces ahí vemos las relaciones que se estaban estableciendo en los años 20 y 30, ¿no? Cómo ese círculo intelectual abrigó a algunas mujeres y entre esas mujeres a Magda, ¿no? Entonces, pero todavía son pocas las mujeres, a pesar de que también podríamos buscar en el ideario de Mariátegui, como al principio, ¿no? Al principio los escritos de Mariátegui eran bastante misóginos, ¿no? Más bien Mariátegui cuando ya viaja, ¿no? Cuando ya tiene un conocimiento más amplio del mundo, etcétera, cuando viaja a Italia y cuando regresa, es que él viene con todo este ímpetu, ¿no? También con ideas nuevas, con ideas de vanguardia, cambia su posición sobre la mujer, es decir, él le abre también, escribe maravillosamente sobre Magda Portal, en los 7 ensayos, obviamente en el ensayo dedicado a la literatura peruana, está incluido el nombre de Magda como una de las poetas, bueno, en ese momento le llamaban poetisas, ya no lo usamos, ¿no? Porque lo consideramos despectivo, ¿no? Como una de las poetas más importantes, pero además una poeta importante en el sentido en que él decía, ya no son poetas que están escribiendo sobre adornos o el permiso que tenían las mujeres, ¿no? Esto es importante porque las mujeres antes, o sea, no es que las mujeres no hayan escrito, ¿no? Las mujeres siempre han escrito, pero había temas o tópicos a los cuales se les daba permiso para escribir, ¿no? Entonces, cuando había otros temas en los cuales no tenían permiso, las mujeres escribían bajo seudónimos o escribían en diarios o escribían cartas, ¿no? Que las escondían o por allí las quemaban o se perdían, ¿no? Porque se consideraban que digamos, o no llegaban al nivel de sus pares masculinos o se consideraban que eran obscenas, ¿no? Entonces, todo ese aparataje hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros vayamos a hablar de la literatura y las mujeres, ¿no? No solamente de la poesía, ¿no? La poesía era más bien uno de los géneros que sí se les dejaba escribir a las mujeres, junto con sus diarios o con algunas cartas, ¿no? Por eso muchas cartas se consideran literatura actualmente, ¿no? Bueno, desde hace un buen tiempo, ¿no? Entonces la poesía era una de ellas, pero la poesía era un tipo de poesía, ¿no? Entonces ese tipo de poesía iba de la mano con una poesía femenina, pues gracil, ¿no? Una poesía de mujer, lo pongo entre comillas, ¿no? Que resaltara ciertos tópicos o ciertos valores. En cambio, Magda Portal publica este libro experimentando, como muchos de sus coetáneos, ¿no? Un coetáneo
bueno, que quizá puedan referir ustedes más o conocerlo más, es Carlos Oquendo de Amat, con los 5 metros de poemas, ¿no? Justo ese poemario que se despliega de esa manera, ¿no? Una esperanza y el mar va por allí en su uso de las metáforas, de los juegos de la vanguardia, ¿no? Que utilizaban el espacio, ¿no es cierto? Ya no es este típico poema, ¿no? Pegado hacia la izquierda, sino que toda la hoja en blanco se convierte en el lugar donde las palabras van tomando lugar, ¿no? Entonces, por eso María te dice, ella ya no es una de esas poetas, ¿no? O sea, de esas mujeres. Bueno, eso lo podríamos leer en dos sentidos, ¿no? Es una mujer que está, digamos, poniendo la primera piedra o asentando un primer momento para la escritura de mujeres, una escritura más osada. También podríamos leerlo en el sentido de despreciar esa otra literatura, pero lo que sucede actualmente es que las investigadoras y las críticas y las mujeres que estamos activando en el mundo de la literatura y en general en el mundo editorial es que miramos a esas otras mujeres ya de otra manera. Es decir, no les ponemos esa etiqueta de poesía femenina, ¿no? No, sino que eso era a lo cual ellas podían acceder, ¿no? A los cuales le daban permiso y que era considerada una literatura de segundo orden. Y esa idea ha florecido a lo largo del siglo XX, ¿no? Esa literatura de segundo orden. Por eso el sistema de la literatura, como nosotros lo conocemos, ¿no es cierto? O sea, todo ese sistema que va detrás, ¿no? No estoy hablando de, digamos, la edición de solamente un libro, sino nosotros como críticos hablamos de también el espacio de la literatura es un espacio de intercambios, es un espacio de tensiones, es un espacio donde hay numerosos conflictos también sobre qué literatura es importante, qué literatura es relevante y cuál es la que va a ser considerada como el modelo, ¿no? Evidentemente, a lo largo del siglo XX, la literatura escrita por mujeres ha tenido que pelear ese lugar, ¿no? Ha tenido que, digamos, hacer muchas veces concesiones y muchas otras ha sido simplemente invisibilizada. Lo que hacemos hoy es rescatarla en dos sentidos. Visibilizar hoy por hoy a las mujeres dentro del campo de la poesía, para referirme solo a la poesía, pero en verdad en todos los campos de la literatura. O sea, por un lado, visibilizar a las mujeres, ¿no? Y por otro lado, rescatar a aquellas otras que fueron puestas como una literatura de segundo orden, una literatura que no cumplía con los cánones o con los patrones que habían sido instituidos a través de un engaño. Ese engaño era el gusto, ¿no? El buen gusto, ¿no? El buen gusto, ¿quién ponía, digamos, esas reglas para el buen gusto? Bueno, un grupo de notables. Generalmente ese grupo de notables era un grupo de hombres, ¿no? Pero poco a poco se iba también imprimiendo en la sociedad y también en las mujeres, ¿no? Recuerden que hemos vivido también o que vivimos de alguna manera en cierta alienación sobre, digamos, las conductas que las mujeres dentro del campo de la literatura deben, cómo deben orientarse dentro del campo de la literatura. Entonces, muchas veces, muchas mujeres consideraban que esos tópicos, esos temas y esas formas de escribir para alcanzar cierta notoriedad, para estar dentro de lo que nosotros llamamos el canon, que son las listas oficiales dentro del campo de la literatura, en este caso de la literatura peruana, eh, para que ellas pudieran acceder, ¿no? Entonces tenían también que ceder a muchas de estas formas o simplemente las asumían sin hacer una autocrítica o simplemente las pasaban, ¿no? Porque era una forma también de acceder a ese círculo, ¿no? De notables o ese círculo de privilegiados. Y entonces eso también ha causado muchas rivalidades y muchos problemas, ¿no? Por eso ahora hablamos de el sisterhood, ¿no? Es decir, la idea de que esta rivalidad dentro del campo de la literatura no tiene ningún sentido, porque los que ganan son aquellos que quieren imponer un,
un gusto, una forma de escribir, ¿no? Y lo que existe ahora son múltiples formas de usar la palabra, ¿no? La palabra oral y la palabra escrita. Entonces, volviendo otra vez a Magda, ¿no? Digamos, Magda es un personaje trascendental del siglo XX y muy importante, y lo vuelvo a afianzar, hay que leerlo y hay que leer su autobiografía para poder entender cómo una mujer puede, digamos, sobrevivir dentro del campo de la literatura y dentro del campo de la política, a pesar de muchas cosas, a pesar de, como dijo Ana María, su invisibilización. Incluso tuve un muchacho, una vez me comentó que él estaba haciendo un pequeño documental sobre Magda Portal y había ido al local central del partido aprista y no había ni un solo busto, no había nada, o sea, la historia de Magda dentro del APRA había sido borrada, eliminada. Solamente el señor de las fotocopiadoras tenía una fotocopia que se le entregó, ¿no? Entonces, digamos, este ejemplo, que parece una simple anécdota, es, ha sido la constante de muchas mujeres dentro del campo de la literatura, ¿no? Eh, y luego aparece otra figura, después de Magda, para no concentrarme solo en Magda, aparece otra figura que también, me imagino, es bastante conocida por ustedes. Bueno, la poesía no es lo más conocido, no es lo más frecuentado, pero en el siglo XX, digamos, hemos tenido lo que muchos críticos llaman nuestro siglo de oro de la poesía peruana. O sea, muchos escritores, tanto poetas hombres como mujeres, buenísimos, ¿no? Entonces, dentro de ese campo, digamos, pasando ya las primeras décadas del 20, 30, en la generación del 50, que ha sido una generación muy prolífica, donde estaban Eyelson, Sologuren, ¿no? Carlos Germán Belli, que es el único que todavía está vivo, de esa generación de poetas, pues allí, bueno, pintores Cislo, que también ya murió, eh, Sebastián Salazar Bondi, ¿no? Digamos, en esa generación la única voz, otra vez única, es Blanca Varela, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esa historia de la poesía, esa historia de la literatura donde hay una sola voz, siempre hay que sospechar, siempre hay que dudar. O sea, si hay una sola voz, quiere decir que hubo otras, pero que las otras no eran consideradas, su trabajo no era considerado tan importante ni tan relevante, justamente porque se le veía como una literatura de segundo orden, es decir, una literatura que estaba hablando del yo, una literatura que estaba hablando sobre sus experiencias personales, una literatura quizá que estaba hablando sobre su intimidad, ¿no? Todas esas formas y tópicos y temas eran vistos como temas no relevantes para la historia de la literatura, ¿no? La historia de la literatura eh, debía pensarse, ¿no? Sobre todo. Entonces, digamos, ahí vemos la figura de Blanca, una poeta maravillosa, pero también si nosotros nos adentramos un poco más a la poesía de Blanca, a sus entrevistas, a la vida que ella llevó, nos vamos dando cuenta también que en un momento Blanca también siente que hay un momento en que ella, a pesar de que su poesía, que generalmente la vemos como una poesía bastante racional, ¿no es cierto? Una poesía bien sucinta, una poesía que puede ser como un látigo, ¿no? Con adjetivos bien concretos, usados en un verso, ¿no? Digamos, ella en un momento también comienza a pensar en su relación con lo femenino, ¿no? O sea, qué es lo que ella ha cedido también dentro de ese grupo de hombres, ¿no? ¿Qué es lo que ella ha cedido, quizá no de manera consciente, pero sí de manera inconsciente, ¿no? Otra cosa también interesante es que el primer libro de Blanca Varela, Ese puerto existe, llevó prólogo de Octavio Paz, ¿no? Octavio Paz era en ese momento un muy importante, no solo poeta mexicano, sino también muy importante crítico latinoamericano, y además era parte del PRI, ¿no? Entonces era un crítico que tenía muchísimo poder
sobre la literatura latinoamericana, y lo que él dijera era la ley, más o menos, ¿no? Ellos se conocen en París y él hace el prólogo, ¿no? ¿Y qué es lo que dice en ese prólogo de ese libro, ¿no? En el prólogo de ese libro dice, bueno, leo solo un fragmento que dice, cierto, nada menos femenino que la poesía de Blanca Varela, al mismo tiempo, nada más valeroso y mujeril, ¿no? Entonces, y luego también otro fragmento dice, ¿por qué no decir entonces que Blanca Varela es nada más y nada menos un poeta, un verdadero poeta? ¿No? Entonces allí ya un verdadero, ¿no? No una verdadera poeta, ¿no? Entonces quiero subrayar justamente eso, ¿no? O sea, cómo ella ingresa en el canon establecido por otros, o sea, no la podemos criticar por eso, ¿no? Es como una negociación que ella tuvo que hacer, ¿no? Pero como digo, en un momento, después de esta escritura, que, digamos, recibió muchos aplausos, ¿no? La escritura de Blanca, ella es entrevistada más adelante en los años 80, que son unos años muy importantes para la poesía peruana y latinoamericana. ¿Y qué es lo que dice ella justamente sobre esta recuperación de ese lado que en algún momento tuvo que reprimir dentro de su literatura justamente, ¿no? Dice, a partir del momento en que la mujer se pone a hacer algo fuera de lo que la sociedad creada le exige como mujer, ser esposa y madre, ya empieza a ser independiente. En ese sentido, yo siempre me he sentido una mujer muy liberada. Si he aceptado aparentemente una vida burguesa, es simplemente porque era el sitio donde me había tocado vivir y en el que yo podía mirar las cosas. Pero siempre las he criticado, siempre las he objetado, y esto desde un principio, desde mis propios poemas. Primero, hay exploración de mi propio ser. Yo me pregunto, ¿qué hago aquí? ¿Por qué demonios me siento a escribir estas palabritas? ¿Por qué este pajarito que vuela me produce tal sensación? ¿Por qué este rostro? ¿Por qué esta cara me hacen llorar? Después salvo el mundo, de alguna manera salvo a los otros, y sabes, ¿cuándo me comunico mejor? Cuando tengo hijos. En el momento en que tuve hijos, supe que ya no estaba sola y que ya no podía confinarme dentro de mí misma. Ya había salido de mi mundo interior. Te diré que hasta ese momento me sentí un poco angélica, me desesperaba de la realidad y de los otros, volaba por cualquier lado, en fin, estaba en mis cosas. Cuando tuve a mis hijos ya no pude. Eran dos seres que estaban caminando y eran parte de mí. A través de ellos me comuniqué seguramente con los otros. La maternidad me hace aceptar mi feminidad, me hace aceptar que soy una mujer. Antes no lo había aceptado. Yo quería ser una persona absolutamente asexuada, ¿no? O sea, acá ya está la evidencia justamente de lo que les digo, o sea, cómo una mujer, una escritora tiene que, digamos, inclinarse a ser asexuada justamente porque forma parte de esa aceptación de su propia creación, ¿no? Entonces acá Blanca está revelando eso y también cuando uno escarba en su poesía, ¿no? En sus primeros poemas, por ejemplo, aparece un yo masculino, ¿no? En algunos de sus textos de este puerto existe, pero luego ya poco a poco, cuando uno va avanzando en su poética, aparecen textos, ¿no? Ella digamos, se le revela lo femenino a través de la maternidad. No necesariamente a todas las mujeres se nos revela a través de la maternidad, pero digamos a ella, una mujer de la generación del 50, estamos hablando de alguien que ha nacido en los años 20, ¿no? Tampoco pidámosle mucho más, pero ella siente esa sensibilidad a través de eso, ¿no? Y es muy famoso su poema Casa de Cuervos, lo recomiendo, ¿no? Donde la maternidad además no es vista como ese lugar, digamos, donde la madre es una madre
dadora de todo, ¿no? Los hijos todos son maravillosos, no, o sea, hay una relación más bien conflictiva con la maternidad, o sea, tiene más capas, es más, además de hecho el título, ¿no? Casa de Cuervos, ya desde el comienzo nos está situando en un texto que no va a romantizar a la maternidad, ¿no? O sea, donde la maternidad va a ser este lugar, esta casa donde el hijo se va, o la casa vacía donde no has de volver, así termina el poema, ¿no? O sea, es un poema duro, pero digamos no es una construcción romántica, y eso sí está a contrapelo de todas las enseñanzas que han recibido o que hemos recibido por cientos de años las mujeres, ¿no? Y junto a Blanca hay otras poetas que aún faltan investigar, ¿no? Porque Blanca ha sido tan importante, o sea, una poeta tan importante en el siglo XX, y ha recibido premios fundamentales, como por ejemplo el premio Reina Sofía en España, ¿no? Que son premios que, digamos, te catapultan en lo mejor de la poesía hispanoamericana. Entonces, no ha habido otra poeta, digamos, en los años 50, o más bien Blanca misma opacó a esas otras poetas de los años 50, ¿no? Podemos nombrar algunas, como Yolanda Westphalen, por ejemplo, o Cecilia Bustamante, Julia Ferrer, Lola Torne, que son poetas que hay que volver a ellas, ¿no? O sea, es un lado que recién se está investigando, ¿no? Se sabían nombres, se conocían algunos, pero no ha habido una investigación profunda, porque siempre hay un nombre, ¿no? que puede opacar a las demás. Pero resulta interesante ver también estas relaciones, ¿no? ¿Por qué opaca, o cuáles son los temas que tocaban estas otras poetas, y que, digamos, a contrapelo, Blanca escribía de otra manera y fue mucho más aceptada dentro de este círculo importante de poetas e intelectuales, ¿no? Por eso su obra también siempre ha sido, pero no quiere decir que solo por ello siempre su obra ha sido subrayada, digamos, es una poeta excelente, pero ha tenido también el círculo necesario para que su obra se difunda, ¿no? Y eso muchas mujeres no lo tienen, ¿no? Ese círculo, más bien tienen el rechazo, ¿no? De digamos, los sujetos que tienen el poder. Y luego otra poeta, ¿no? Importante, digamos así, para nombrar algunas, ya que quizá no se conocen mucho, ¿no? Otra poeta importante que ha sido más bien rescatada otra vez en los últimos tiempos es María Emilia Cornejo, ¿no? María Emilia Cornejo eh, murió muy joven, ¿ya? Se suicidó muy joven, en los años 70, en el año 72, y ella dejó un grupo de poemas dispersos, ¿no? Que después han sido rescatados. Ella se volvió famosa por tres poemas, ¿no? Soy la muchacha mala de la historia, es el más famoso, seguramente lo han escuchado. Eh, Soy la muchacha mala de la historia, como tú lo estableciste, y el otro, ¿cómo se llama? Ay, ahorita me acuerdo. Eh, entonces, esos tres, tímida y avergonzada, ¿no? Esos son los tres poemas, digamos, que serían los hits de María Emilia, pero se convierten en hits porque antes de morir ella dejó estos tres poemas en una plaqueta que se publicó el año siguiente en la Universidad de San Marcos, que era donde ella estudiaba, ¿no? Y además hacía militancia política también en esa época, ¿no? Y luego, o sea, estos poemas se difundieron muchísimo. ¿Por qué? Porque por ejemplo, Soy la muchacha mala de la historia, dice la que fornicó con tres hombres y le sacó cuernos a su marido, ¿no? Eh, ese poema, ¿no? En esa época y aún hasta hoy sigue generando bastante escosor, ¿no? Porque es un poema irónico, es un poema que está revelando justamente las relaciones de poder entre los géneros, ¿no? Y es un poema confesional, ¿no? O sea, totalmente opuesta a la poesía de Blanca, que la poesía de Blanca no es confesional, ¿no?
en la poesía de Blanca Varela evita el yo, salvo sus últimos poemas de Concierto Animal, que ya son los poemas, digamos, que están más relacionados con la muerte de su hijo, ¿no? Pero acá María Emilia Cornejo es bastante explícita acerca de ese tipo de, eh, digamos, relaciones, ¿no? Luego, en Tímida y Avergonzada, más bien es el yo poético, ¿no? En esta relación otra vez de aprendizaje de lo sexual, o sea, el otro le enseña la sexualidad al yo, ¿no? Termina algo así el poema, y me dijiste que abra las piernas, ¿no? O sea, cómo el otro se convierte en un otro pedagógico, pero el que sabe, el que conoce es el otro, ¿no? Y también el yo poético recuerda lo que la madre le decía en ese poema, ¿no? O sea, recuerda mi madre diciéndome, cuídate de los hombres, ¿no? O sea, todos los mensajes que están allí, pero ella está recordando eso mientras, digamos, se va, está con un hombre, ¿no? Por primera vez. Entonces, estos mensajes que nos han llegado también como sujetos, como construcción de nuestra sexualidad, se actualizan en la poesía de María Emilia Cornejo. No sé si es hasta las 5 o si me estoy pasando, por favor, me avisan. ¿Cómo va eso? Por favor, puede brindar sus conclusiones para poder luego continuar con las preguntas, no se preocupe. Ah, ya. Entonces ya, dejo a María Emilia y, bueno, otra poeta también importante que hay que conocer, porque no quiero dejar de nombrarla, es Carmen Ollé. Noches de Adrenalina es un libro fundamental también de la poética de los años 80, es como, digamos, sigue la línea un poco de María Emilia Cornejo, y aquí la poesía, digamos, la poesía donde el centro es el cuerpo, el deseo, la migración, hay una explosión en este libro, ¿no? Hay una explosión que comienza, y con eso voy a terminar. Creo que ustedes pueden llegar a sus propias conclusiones después de todo lo que he dicho, ¿no? Pero quiero leer los 3 primeros versos para que entiendan de qué hablo, y después de eso, la década de los años 80 nos ha dado numerosas poetas muy importantes, ¿no? José La de Paolo, Rocío Silva Santisteban, Patricia Alba, Mariela Dreyfus, y podría nombrar muchísimas más. Con esto termino. Tener 30 años no cambia nada, salvo aproximarse al ataque cardíaco o al vaciado uterino. Dolencias al margen, nuestros intestinos fluyen y cambian del ser a la nada. El cuerpo, el cambio y la sexualidad están presentes, y la filosofía están presentes en este libro. Gracias.